Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estuvo su día? Bueno, espero que realmente todo les esté saliendo bien y que bueno, que sigan siempre adelante, insistiendo, persistiendo y resistiendo a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Hoy tengo ganas de hablarles sobre emprender, emprendimiento y muchas de las cosas que enfrentan los emprendedores, ¿no? Como ustedes bien saben, mi firma o mi marca personal es Mi Yo Emprende y me dedico a través de CL Consulting y Asociados también a dar asesorías a los pequeños pero grandes emprendedores. Entonces, bueno, hoy me encontré con un dato curioso acerca de los emprendimientos. Ese dato curioso me llamó mucho la atención porque habla de que del 100% de los emprendimientos que surgen durante determinado momento, solamente el 10%, escúchese bien, el 10% es el que sobrevive y sobrepasa el año de funcionamiento. Imagínense ustedes, de un 100% quiere decir que de cada 10 proyectos solamente, o de cada 10 emprendimientos, solamente uno sobrevive el año. Todos los demás fracasan. Entonces, me encontré ese dato curioso y yo dije, wow, es lo que yo siempre le digo a mis emprendedores. ¿Por qué? Porque ser emprendedor no es tan sencillo. Yo siempre le digo a la gente, mira, el principal proyecto a los que tienen hijos en tu vida como emprendedor es ese bebé que tú traes al mundo. Porque ese bebé tú tienes que hacer una planificación, tienes que organizar tus recursos, tienes que dirigirlo y enseñarlo, orientarlo durante el transcurso de su vida, ¿verdad? Tienes que planificar exactamente qué es lo que va a hacer y tienes que proyectarlo. Entonces tú tienes que considerar dentro de tu proyecto de vida ese pequeño emprendimiento, ¿verdad? Que es tu hijo. Hola, Ninfita, ¿cómo estás? Hola, Beto, ¿cómo estás? Feliz noche. Entonces, volviendo al tema, realmente de cada 10 emprendimientos, solamente uno sobrevive en el transcurso de un año. Imagínense ustedes. Pero esto se debe a qué, como les estaba diciendo, primeramente porque el emprendedor debe tener un proyecto robusto en cuanto a la definición de su emprendimiento. ¿Qué quiere decir? Que debe estar claro exactamente en cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus objetivos, cómo se proyecta, cuáles son los recursos con los que cuenta, debe generar su plan de negocio o plan de emprendimiento que considera todo esto, debe estudiar el mercado. O sea, no crean ustedes que ser emprendedor es algo muy sencillo, no. Eso amerita, para que el proyecto sea exitoso, que sea robusto, no solo a nivel de lo que tú hablas, sino a nivel de lo escrito. Nada hago yo con decir, bueno, mi emprendimiento, la misión de mi emprendimiento es tal cosa, pero no la tengo escrita. Yo tengo que escribir mi proyecto de emprendimiento o mi plan de negocio desde el punto de vista del emprendimiento que estoy desarrollando. Y tengo que hacerlo robusto o fuerte, que sea sólido a nivel de lo que es lo que yo quiero, lo que yo deseo, cómo me voy a proyectar. Y por eso es importante que todos los emprendedores tengan definida su misión del emprendimiento, su visión del emprendimiento y sus objetivos y bueno, una serie de cosas que les puedo ir hablando poco a poco, como siempre lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, cuando un emprendedor tiene una misión, ¿verdad? Funciona igual que nuestra misión de vida o se construye igual. La misión del emprendimiento es básicamente qué es ese emprendimiento, de qué trata en este momento, con qué recursos cuenta en este momento y qué va a ofrecer en este momento o qué ofrece. Esa es la misión del emprendimiento y usted debe tomar y escribirlo. El otro punto es la visión y la visión del emprendimiento es simplemente la proyección o cómo yo me quiero ver en mi emprendimiento en el transcurrir de 5 años. Hola, mi estimado consultor Wilber Gómez de CL Consulting y Asociados, nuestra firma. Entonces, el emprendedor y su emprendimiento debe tener definida una visión, es decir,
cómo quiero verme de aquí a 5 años o ver mi emprendimiento de aquí a 5 años, qué ofrecerá de aquí a 5 años mi emprendimiento, cómo quiero que las personas perciban mi emprendimiento de aquí a 5 años, ¿verdad? Cómo quiero que las personas perciban ese emprendimiento, cómo voy a llegarle a esa persona. Y estamos hablando en una proyección de aquí a 5 años. Tú tienes que darle esa robustez a lo que es tu emprendimiento de forma escrita, para que no solamente tú estés clara en quién eres o qué es tu emprendimiento y cómo será tu emprendimiento en el transcurrir de 5 años, sino que todo el que esté alrededor tuyo y el que trabaje a tu lado esté claro y vayan todos alineados en la misma dirección. Es importante que lo hagas robusto, definiendo también lo que son tus objetivos y los objetivos del emprendimiento. Si ese emprendimiento como tal, ¿verdad? Ofrece al cliente responsabilidad, puntualidad, ética profesional, y usted va definiendo allí cada uno de esos valores que forman parte de ese emprendimiento, pensándolos en función a cómo usted se proyecta de aquí a 5 años. Eso es importante que lo escribamos, ¿verdad? También es importante que si yo estoy iniciando o ya tengo un emprendimiento, yo averigüe y sepa lo que tiene que ver con la oferta y la demanda. Hola, ¿cómo estás, Rajá? Un saludo. Lo que tiene que ver con la oferta y la demanda, es decir, la demanda de clientes que yo tengo a mi alrededor y que pueden consumir o que pueden comprar mi producto, y la oferta, es decir, otras personas que como yo ofrecen ese mismo producto o servicio. Y eso es importante que nosotros lo tengamos definido. Entonces les repito, la misión, la visión, los objetivos, conocer el mercado, la oferta y demanda, eso es importante, porque si no, usted va a pasar a esa estadística de ese 90% de emprendimientos que fracasan al año. ¿Por qué sobrevive ese 10%? Porque son robustos desde ese punto de vista, ¿verdad? Adicionalmente, tienen lo que se llama la estructura de costo en función al producto que la persona o que ellos realmente realizan y ofrecen o ofrece ese emprendimiento. Dentro de la estructura de costo del emprendimiento, usted debe considerar muchos factores. No es que simplemente usted va a agarrar, ¿verdad? Y yo digo, yo voy a vender caraotas, por ponerle algo, ¿verdad? Entonces yo invierto mi tiempo en vender la caraota. Vamos a poner que es un producto que ya viene empacado y todo eso, ¿verdad? Pero usted tiene que considerar todos los costos desde todo punto de vista, es decir, los costos variables, los costos fijos, el costo del tiempo o del personal que le vende esa caraota a otro, porque eso vale dinero, el costo de la electricidad, el costo del agua que utiliza ese empleado para poder venderle la caraota, por ponerles un ejemplo, y eso es muy importante. Hola Dayana, ¿cómo está? Dayana nos dice, después de estudiar tu mercado y lo que tienes alrededor, es que decides qué vas a presentar y cómo presentarlo. Sí, pero cuando ya tienes una idea también, simplemente ese estudio de la oferta y la demanda, lo que va a hacer claramente es que ratifica tu emprendimiento o tumba tu emprendimiento, y vas a tener que encontrarte con el segundo punto, que es la innovación. Y Wilber nos dice, y saber manejar las emociones, entre esas tenemos el fracaso. Pero ese punto no ha llegado todavía, Wilber. Ese punto se toca claramente un poquito más adelante, ¿no? Pero sí, básicamente es importante que primero que nada tengas bien robusto ese proyecto de emprendimiento. Robusto desde el punto de vista del conocimiento. Vuelvo y les repito. Misión, visión, valores, estudio del mercado, oferta y demanda. Cuando hablamos de la oferta, dentro de la oferta se incluye lo que son nuestros competidores, y es importante que nosotros analicemos, hagamos un benchmarking, es decir, una comparación entre lo que hacen aquellos competidores o empresas que ofrecen lo mismo que yo ofrezco, de manera que yo al comparar tenga una perspectiva, de forma escrita por supuesto, donde pueda ver, bueno, este hace tal cosa, el otro hace tal cosa, entonces yo comparo y digo, bueno, yo voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos y lo conozcamos para hacer robusto nuestro proyecto de emprendimiento, ¿ok? El otro punto que
También es importante, como les mencioné, es el punto de los costos. Es importante que nosotros dentro de nuestro emprendimiento consideremos nuestros costos variables, nuestros costos fijos y definamos a su vez todos los recursos que disponemos y que necesitamos para que el emprendimiento sea exitoso. Dentro de esos recursos están los recursos técnicos, los recursos económicos, los recursos humanos que vamos a necesitar para que realmente eso que ofrecemos o ese emprendimiento no fracase, sino que se mantenga en el tiempo, y de eso se trata, de no ser parte de la estadística de ese 90% que no llega a un año, ¿verdad? Sino ser parte de la estadística de ese 10% y seguir aumentando esa estadística del 10% que sobrepasa el año, y eso es muy importante. Entonces, bueno, vamos a hacer robusto nuestro emprendimiento desde ese punto de vista, y solamente esto es un abreboca porque quiero decirles que por allí viene un curso que les voy a estar dictando. Y voy a estar becando a unas personas para que ingresen a ese curso. Próximamente atentos a mis lives que les estaré dando las instrucciones. El otro punto que es muy importante para que tu emprendimiento forme parte de ese 10% de éxito que sobrepasa el año es la palabra innovación. Una vez que usted conoce la oferta, la demanda, se ha definido, ha hecho esa comparación o ese benchmarking entre sus competidores y ha sacado las estrategias que usted cree, ¿verdad?, acorde a todo el estudio que ha hecho y todo lo que ha definido para su emprendimiento, ¿verdad? Entonces simplemente usted comienza a sacar esas estrategias que generen un valor agregado a tu cliente, ¿ok? O que te hagan diferente de los demás, porque eso es lo más importante. Y por eso es que tú haces el benchmarking y estudias el mercado, la oferta y la demanda para simplemente poder compararte y ser diferente a los demás. Porque la idea en este punto de la innovación es que no te copies de los demás, sino que tú generes un valor agregado, algo que te diferencie y sean los demás quienes se copien de ti. Es decir, los demás te siguen a ti, no, tú no los sigues a ellos. ¿Me explico? Entonces, ese es el otro punto. Y la palabra innovación no es solamente crear algo. La palabra innovación incluye mejorar lo ya creado. Y es importante que dentro de tus valores, para que ese proyecto sea robusto, mantengas en tu cabecita, en tus empleados, la directriz y el objetivo de estar siempre innovando. ¿Por qué? Porque el mercado cambia constantemente. Cada día nacen nuevas personas con diferentes necesidades. Dígame, en el área de la tecnología, todo esto que pasó con la pandemia. Entonces, cada vez hay clientes más exigentes y cada vez hay cosas que hay que ir mejorando continuamente. Es más, de hecho, por lo menos en Venezuela, el hecho de la escasez de productos hace que todos los días tú tengas que innovar y hasta mejorar lo que tú comes en tu propia casa, pues. Es así de sencillo. A ver, Dayana dice, lo primero que hay que discernir es si yo quiero ser comerciante o emprendedor. Sí, porque es que hay una diferencia y por eso que lo estoy diciendo. Y Amador me dice, el emprendimiento es esencial en las sociedades, pues permite a las empresas buscar innovaciones y transformar conocimiento en nuevos productos. Exactamente, y ese es el punto. Pero para la transformación de ese conocimiento, tú debes primero adquirir el conocimiento. Y por eso siempre les digo que el conocimiento te da poder. Entonces volvemos al punto número 1, para ser parte de la estadística del 10%, el emprendimiento debe ser robusto en cuanto a su definición. Hola Adrián, ¿cómo estás? El segundo punto, debe ser innovador y tú debes mantener siempre la constante de la innovación dentro de ese emprendimiento que tú estás desarrollando. El punto número 3, porque son 4, es el punto de los empleados, de los clientes. Es importante que nosotros conozcamos la diferencia que existe entre clientes, consumidores, clientes potenciales, empleados que también son nuestros clientes. Un cliente se considera a aquella persona que realiza una compra, una compra de forma constante. Un comprador es una persona que realiza la compra de forma esporádica, ¿ok? Cuando hablamos de fidelidad del cliente, es ese cliente que está contigo y que siempre te está comprando. Por eso se utiliza la palabra cliente, mientras que en el otro, que no es frecuente, se utiliza la palabra comprador. Ahora bien, existe otro término que es el consumidor, porque no es lo mismo el que te compra al que consume. ¿Cómo estás, Jorge? Y por eso es que es importante que en los emprendimientos nosotros definamos las estrategias en función a esa robustez de nuestro proyecto,
de la misión, la visión, el estudio de la oferta, de la demanda, y se me olvidó decirles que tienen que incluir la definición del target o del mercado objetivo al que tú te diriges, ¿ok? Esas personas o ese grupo de personas con características similares que son los que te van a comprar tu producto y en los cuales tú debes dirigir tu publicidad y tu promoción. Entonces, les decía que no es lo mismo un cliente a un comprador al consumidor, porque les pongo un ejemplo. Si tenemos los pañales desechables los compra mami, pero el consumidor es el niño, ¿verdad? Entonces, la publicidad ¿a quién va dirigida? Y ahí es donde tenemos que pensar. Por ejemplo, otro ejemplo que también siempre se utiliza en eso, las compotas. Las compotas, ¿quién las consume? El niño, pero ¿quién las compra? La mamá. Entonces, ¿a quién yo dirijo mi publicidad? A ese comprador que es esporádico, al cliente que yo quiero que sea fiel y siempre me esté comprando, al consumidor que es el niño. Y por eso es que es importante que yo tenga bien definido dentro de mi emprendimiento lo que tiene que ver con ese target. Y como les estaba hablando, ¿verdad? Existe otro punto que es los empleados. Los clientes tienen ciertas clasificaciones y una de las clasificaciones es que existe cliente interno y cliente externo. ¿Ok? Y también existe el cliente potencial. El cliente potencial es aquel que está en la capacidad de adquirir tu producto, pero no es tu cliente en este momento, ni es tu comprador. ¿Ok? Ese es el potencial. Y el cliente externo son todos esos clientes fieles que siempre me están comprando. Pero el cliente interno es el empleado de tu organización o emprendimiento. Y eso es muy importante. Dayana nos dice, a mis clientes fieles siempre les hago obsequios, mis muestras de trabajo se doy para que se sientan atendidos, importantes. Exacto, son fieles. Y por eso es que tú tienes que, la estrategia, estar claro en cómo la vas a direccionar. Pero tú la direccionas en función a ese estudio de la oferta, la demanda, la definición del target, ¿verdad? Ese benchmarking que tú realizas con los competidores para que tú puedas hacer bien y plasmar bien esa estrategia. Entonces, como les decía, está el cliente interno, el cliente externo, el cliente potencial. Entonces, ahorita la gente llega y dice, es que el cliente siempre tiene la razón. Eso era antes, porque ahora resulta que existe la clasificación de que está el cliente interno y el cliente externo. Y el cliente interno es el empleado. Si yo soy dueña de un emprendimiento y tengo 2 empleados, ellos también son mis clientes, porque yo como emprendedora tengo que ofrecerles el servicio a ellos de sueldos, salarios, de comida, de educación, que los motive a ellos a seguir apoyándome y seguir creyendo en mi proyecto de emprendimiento o en mi compañía. ¿Me explico? Entonces, ellos tienen un papel tan importante como el cliente externo, para mí que soy la emprendedora. Entonces, la nueva teoría te habla acerca de que el cliente siempre tiene la razón, pero como ahora existe que el cliente interno es el empleado y el cliente externo es el de afuera, ¿verdad? Es un 50-50 y el que está en el medio es el emprendedor. Entonces tú como emprendedor, siempre tus clientes van a tener la razón, tanto el interno como el externo. Cuando existe un conflicto, ¿verdad? Entre ese interno y ese externo, tiene que haber un punto de equilibrio donde la razón no la tiene el externo, la tienen que tener los dos. Es un 50-50. Entonces ese punto es importante también. Y esto se define, como les dije, dentro de lo que es la parte de la robustez de tu proyecto de emprendimiento. Y el último punto que quería traer a colación aquí, para no ser parte de la estadística del 90% que fracasa al año, es el punto de satisfacción, percepción y expectativa. ¿Ok? La expectativa no es más que aquello que yo como cliente espero que ese emprendedor o emprendimiento me satisfaga o me llene, ¿verdad? A través de eso que me está ofreciendo. Repito, la expectativa es lo que yo espero recibir, ¿verdad? De ese emprendimiento y ese emprendedor que satisfaga mi necesidad, sea cual sea a través de un producto, sea a través de un servicio. Y la percepción es lo que yo percibo o yo recibo en sí, ¿ok? Por eso es que cuando yo veo una publicidad
y soy un cliente y veo una publicidad y la publicidad me ofrece tal cosa, yo voy a la tienda o voy a ese emprendedor, ¿verdad? O a ese emprendimiento y yo en mi cabeza tengo una expectativa porque yo vi una publicidad de qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Y entonces cuando yo voy a adquirirlo y resulta que es mentira lo que me están ofreciendo en la publicidad, mi percepción al momento de recibirlo es totalmente diferente. ¿Y qué sucede? Uno como cliente simplemente no vuelve a comprar. Y eso es una de las cosas que suele sucederle a muchos emprendedores y muchos emprendimientos. No satisfacen al cliente. ¿Por qué? Porque la percepción está por encima de la expectativa. Y lo ideal para satisfacer a un cliente, para que un cliente esté satisfecho, es que la percepción supere a la expectativa. ¿Ok? Es decir, lo que yo recibo esté por encima de lo que yo quiero. Y eso es muy importante y por eso el proyecto de emprendimiento tiene que ser bien robusto en cuanto a lo que yo defina y la proyección que yo tenga de ese emprendimiento. Fernando dice, determinar el tipo de cliente que llega a nuestro negocio o que podría llegar y crear productos, soluciones, dependiendo de este grupo determinado. A veces no es lo que le gusta a uno, sino lo que le gusta al cliente. Eso es así. Yo recuerdo que yo tenía 12 años y estuve conversando en estos días con mis hermanas de eso y nosotros teníamos un pequeño emprendimiento, pequeñas que mi papá nos había colocado que era relativo a hacer cerámicas, pintar cerámicas y cosas artesanales, ¿no? Y entonces yo recuerdo que un día nosotras siempre nos enfocábamos en hacer unas cositas así bonitas, no tan rústicas, no tan lo que uno pensaba, pues. Y resulta que mi viejo agarró y un porrón y le colocó un poco de tiras y lo pintó, y era un porrón de cerámica, más o menos así de este tamaño, lo pintó de puros cuadros fucsias y azules y blancos. Para mis hermanas y para mí eso era lo más horrible que había. Y él dijo, ustedes van a ver que este va a ser el primero que voy a vender. No fue el primero que vendió porque llegaron tantos clientes que querían ese producto que él dijo, no, lo que pasa es que esto es una enseñanza que le estoy dando a mis hijas para que ellas aprendan y vean y simplemente al final yo veré qué voy a hacer con él, es mío, no está a la venta. Imagínense ustedes. Entonces allí está, ¿no? Lo que acaba de decir Fernando. Resultó que ese porrón de cerámica se vendió al precio más caro que cualquier otra cosa que teníamos en ese pequeño emprendimiento. Y le estoy hablando que yo tenía 12 años, ¿no? Entonces, mi papá nos enseñó claramente que entre gustos y colores, ¿verdad? Entonces, de repente si para mí algo no es, ¿verdad? Para otra persona sí es. Por eso es que es importante que estudiemos bien la oferta y la demanda y definamos exactamente cuál es el target al cual nosotros vamos a dirigir nuestro emprendimiento. Marco nos dice, ofrezco mi ayuda para esos emprendedores que quieran iniciar con algún producto y no sepan desarrollarlo. Lo ayudo. Sí, Marco, ese es el trabajo que yo hago y la asesoría y podemos conversar porque estoy formando el grupo de emprendedores, lo tengo ya desde Venezuela y con expansión a Latinoamérica y bueno, estamos a tu orden también y es importante, bueno, todo esto porque hay que ayudarse y hay que lograr que esos pequeños pero grandes emprendedores, porque así le llamamos nosotros a través de Mi Yo Emprende, que es mi marca personal y es, yo ahorita estoy por terminar mi libro con la teoría del comportamiento de los emprendedores, ¿verdad? Estamos en esa onda, ayudando e impulsando, porque de eso se trata y particularmente no queremos que formen parte del 90% de las estadísticas que fracasan al año, sino que sean parte de la estadística de ese 10%. Y finalmente, bueno, hola Aristides, ¿cómo estás? Nuestro consultor Wilber decía un punto muy importante, que es la gestión de las emociones. El emprendedor se va a ayudar a gestionar sus emociones en la medida que su proyecto sea robusto. Es muy importante, porque si tú defines tu misión, tu visión, tus costos, todo eso, ya la parte de la incertidumbre te la vas quitando un poco, ¿no? O sea, va mermando. Si tú estás claro en que tienes que innovar todo el tiempo, si tú estás claro en esos conceptos, en ese conocimiento de quién es tu cliente, quién es tu comprador, que eso va mermando. Si tú en un principio lanzas tu producto y resulta que la percepción supera la expectativa, entonces ese cliente está satisfecho, entonces ya tú te calmas porque dices, oye, sí está funcionando lo que yo quiero y voy a seguir creciendo, ¿ves? Entonces por eso es que estos puntos son muy importantes que todos los emprendedores lo consideren. Vuelvo y repito, emprender no es sencillo. Imagínate que tu bebé o tu hijo es un emprendimiento.
es lo mismo, efectivamente es un emprendimiento, porque él amerita planificar, organizar, dirigir, controlar, enseñarle a gestionar sus emociones y ayudar a gestionar las emociones de otros. Entonces, ellos son los emprendimientos de nosotros. Igual funciona con ese producto o ese servicio que tú quieras ofrecer. Bueno, era un ratico nada más, me despido, espero que haya sido muy productivo. Les estaré avisando acerca del curso que voy a dictar próximamente. Estamos a su disposición a través de @miyoemprendevenezuela en Instagram, miyoemprende en Facebook y mi canal de YouTube Mi Yo Emprende, todos bajo la firma de CL Consulting y Asociados. Entonces me despido, gracias, que tengan feliz noche, bendiciones para todos y bueno, adelante, lo que siempre les digo, insiste, persiste, resiste y nunca desistas, ¿ok? El límite te lo pones tú, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, igual estás en lo cierto. Chao, feliz noche, gracias.